Saluda al que está enseguida, hermano, y dile, espérense, y dile, es verdad, ha resucitado. Díselo. En Juan, en el capítulo 20, versos 19 y 20, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, diga conmigo, las puertas. A ver, repitan todo conmigo. Concéntrense. Repitan todo el auditorio. Las puertas estaban cerradas. Bien cerradas. En el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo de los judíos. A ver, repita conmigo. Los discípulos tenían miedo y estaban escondidos. Grábeselo. Las puertas estaban bien cerradas y los apóstoles, los discípulos estaban bien escondidos por miedo a los judíos, así dice la Biblia. Vino Jesús y puesto en medio les dijo: paz a vosotros, o paz a ustedes. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado, y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Repita conmigo: los apóstoles, los discípulos se regocijaron cuando vieron al Señor. Qué interesantes versos, hermanos. Diga conmigo, repita conmigo: es verdad, Jesús resucitó. En estos versos se nos describe gráficamente la condición emocional como estaban los apóstoles, los discípulos. Los apóstoles estaban completamente llenos de terror, de miedo. Se escondieron, se metieron a un lugar y cerraron las puertas a piedra y lodo para que nadie entrara. Después de que Jesucristo fue crucificado, era domingo. Este día era domingo. ¿Cuántos pensamientos habrían venido a los apóstoles? De fracaso, de fiasco. Se sentían burlados, sentían que su fe había sido burlada. ¿Cuántos comentarios habrían hecho ellos después de que Jesús fue crucificado? Imagínense, ellos habían puesto su todo en Jesús. Durante 3 años ellos dejaron todo. Padre, madre, hijos, prefirieron todo. Lo dejaron y prefirieron a Jesús. Ellos, en verdad, hermanos, habían abandonado su futuro. Ellos habían renunciado a sus propios placeres. Ellos habían dejado sus empresas. Los pescadores habían dejado las redes, ¿se acuerda? Dejaron a papá y dijeron: tenemos que seguirlo. No quiere decir que lo abandonaron, quiere decir que cambiaron de rubro y siguieron a Jesús. Mateo, que estaba con su futuro asegurado, porque él era uno de los recaudadores. Así que como recaudador que era, él podría registrar que solamente se ingresaron en aquel día 1,000 pesos, pero realmente habían entrado 5, pero como era el que reportaba, no había computación, no había registros. Él fácilmente podía adulterar los resultados. Así que un recaudador de impuestos era un hombre bien posicionado, rico, porque podía manejar el dinero del imperio y nadie le podía decir nada. Había abandonado. Todos ellos abandonaron todo por Jesús. Pero de pronto resulta que el famoso Mesías, el todopoderoso Señor, había sido asesinado y no era tan poderoso como creían ellos. ¿Qué pensarían, hermano, aquellos apóstoles cuando estaban llenos de terror? Porque ahora de pilón los andaban buscando para matarlos. Habían matado al líder, que no maten habían matado al maestro, que no maten a los discípulos, ¿verdad? Habían matado al jefe, que no maten a los subordinados. Ahora se sentían avergonzados, ridiculizados,
traicionados y por si fuera poco perseguidos, amenazados de muerte. Habían dejado todo, como les había dicho. El Mesías los había traicionado. Era un hombre más. No era el Mesías que creían ellos. Por miedo estaban encerrados, por terror. Se encontraban en un lugar secreto donde nadie sabía dónde estaban. Nadie sabía dónde estaban. Estaban inseguros del futuro cercano. Solamente estaban esperando que la espuma bajara para en alguna noche de esas huir y que nunca más se supieran de eso. Habrían de perder su familia. Habían de perder su ciudad, habían de perder todos los lugares donde fueron conocidos y tenían que irse a un lugar donde nadie los conociera y no peligraran sus vidas. La Biblia dice que las puertas estaban cerradas y esto nos habla la condición en que también el corazón y la mente de ellos estaba cerrada completamente. No podían pensar, estaban embotadas sus mentes, sus corazones. Las palabras del maestro que les había enseñado salían sobrando. Aquel hombre que un día levantó muertos delante de ellos. Aquel hombre que estando el mar embravecido con una tormenta que ellos nunca habían conocido, y de pronto la voz del maestro se levanta poderosa y le dice: mar, detente. Y se hace gran bonanza. Aquel hombre que le dio vista a los ciegos, oído a los mudos, porque ha de saber usted que no hay mudos, hay sordos, porque nosotros aprendemos por imitación. Cuando recibían el oído, comenzaban a hablar, a imitar lo que escuchaban. Aquel hombre que no habiendo alimento, alimentó a miles en el instante que quiso con unos cuantos peces. No, perdón. Con unos cuantos pececillos, así dice la Biblia. Y con un pan de cebada, el más barato, hizo manjares para miles de personas. Ese hombre, que era la seguridad de ellos, ahora estaba muerto. Ellos se encontraban en shock. Quiero que los entiendas. Vieron cómo a Jesús en una forma despiadada lo golpearon. Vieron cómo a Jesús en una forma inhumana, cruel e ilegal, por demás bestia y animal. Con Jesús se ensañaron más que con otros. No se dice de los que estaban crucificados a su lado, no se dice que tenían la misma condición que Jesús. A modo tal que la Biblia dice que Jesús murió primero que ellos. ¿Sabe por qué Jesús murió primero que ellos? Porque con Jesús se ensañaron. A Jesús lo soltaron solamente para que se muriera. Por eso murió mucho antes que aquellos, porque a él se ensañaron. Ellos vieron el suplicio de Jesús, ellos vieron la golpiza del Señor, y ellos sabían que les esperaba lo mismo. ¿Quién cree usted que de ellos iba a levantar la mano y decir: yo quiero que me hagan lo mismo? Ellos tenían terror, miedo, confusión, vergüenza. Estaban en shock. Su seguridad, que era Jesús, se había ido. Es en estas circunstancias, hermano, es en estas circunstancias que Jesús atravesó las paredes. Jesús, dice la Biblia, que se les apareció. No dice la Biblia que se gozaron. No dice que se regocijaron. O sea, gozo sobre gozo sobre gozo. Eso es una alegría de shock también. Una alegría de increíble. No puede ser que esté pasando esto. Es una alegría, un gozo de sorpresa. No sé cómo explicarlo. Pero era una alegría desbordante, hermanos. De pronto dice la Biblia que Jesús se les aparece. Y quiero decirte que ellos estaban en un lugar bien escondido, con las puertas bien cerradas. Estaban llenos de terror, por eso les hice que repitieran esas frases. ¿Dónde estaban?
escondidos, sí, en un lugar secreto, llenos de miedo y de terror. Se desaparece Jesús, el bendito hombre que tanto amaban, el bendito Mesías que esperaban. De pronto les dice: paz a ustedes. Oiga, ¿saben lo que sintieron ellos? Pasaron de un shock negativo a un shock positivo. Ellos estaban en shock, su mente no podía pensar, su corazón no podía ya difícilmente latir. Ellos no tenían sus pensamientos coordinados, no podían pensar. Pero de pronto de estar, yo creo que ya estaban pensando suicidarse mejor. ¿Quién sabe cuántas ideas vendrían a ellos? En aquel tiempo se suicidaban en grupo también. Ellos mismos se mataban para que el enemigo no los agarrara. Era una costumbre que un rey mejor se mataba a caer en las manos de los filisteos, por así decirlo. Por ejemplo, Saúl, recordémoslo. ¿Qué pensarían ellos? ¿Cuántas opciones vendrían a su cabeza? ¿Sabes qué, Pedro? Ahí muere. Vamos a matarnos. ¿Quién sabe? Pero de pronto, cuando escuchen esa bendita voz tan conocida, entraron de un shock negativo a un shock positivo. No dice que les dio alegría. Miren, pues vamos, miren lo que pasó. Dice así: y los discípulos ¿se qué? Viendo al Señor. En esas circunstancias fue que Jesús se aparece. Y esto me enseña a mí una cosa, hermano. No importa dónde te escondas, no importa dónde te metan, si te secuestran o algo, no importa. Allí donde nadie sabe que tú estás, allí el Señor estará contigo. Allí el Señor estará con nosotros. No hay lugar donde nos escondamos que el amor de Dios no nos alcance. ¿Cuántos se alegran con esa verdad? No hay lugar que nos pueda separar del amor de Cristo. El aplauso al Señor. Actualmente a los troques, a los carros, a la mercancía y a cosas valiosas les ponen un chip que nadie puede ver, pero que está mandando señales al satélite. A modo tal que si alguien se roba ese no sé, instrumento, automóvil, lo que sea, no me importa dónde lo pongan, el satélite está detectando dónde está. Tú y yo, cuando aceptamos a Cristo, a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, el Señor puso un chip dentro de nosotros. Puso un chip dentro de nosotros. Se llama Espíritu Santo. Gloria a Dios. El Espíritu Santo que está siempre con los hijos de Dios. Siempre contigo. Siempre. Así que, hermano, hermana, donde quiera que tú estés, donde quiera que tú te encuentres, el Señor sabe dónde estás. Ellos estaban escondidos, la verdad, nadie sabía dónde estaban. Pero el Señor Jesús se les apareció y de un shock negativo llegaron a un shock positivo. No la podían creer. El Señor tuvo que mostrarles: miren, yo soy. Péguenle, miren, el costado no sé cuál sería este, no sé. Creo que fue el derecho. Miren, este soy yo. Oye, hermano, ellos se recuperaron. Ellos fueron restaurados por el Señor. Su inseguridad de hace unos momentos, el shock negativo de hace un momento, en un instante fue cambiado por Dios. Ahora estaban dispuestos, ¿sabes qué? Que me maten. ¿Sabes qué? Que hagan lo que quieran conmigo. Jesús vive. En verdad, Él ha resucitado. Es verdad, decían, Él ha resucitado. Hermano, hermana, amigo, amiga que nos visitas hoy,
¿Cuántas veces nos encontramos nosotros en circunstancias así? ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en esas condiciones de los apóstoles? Nos encerramos, nos alejamos, nos enclaustramos, nos separamos de la gente, ya no queremos saber más nada, ni quisiéramos salir del cuarto, quisiéramos mejor morir, ojalá y me muriera mejor, lo he perdido todo, no tengo más nada, ya estuvo, se acabó conmigo toda la carrera, la esperanza se ha ido, todo se acabó para mí. La escritura, las promesas son solo para palabras huecas. Un libro bonito de lindas palabras es la Biblia para la gente que está así. A Dios lo sentimos tan distante, tan alejado, tan irreal. A veces creemos que ni siquiera le importa lo que te está pasando, nos está pasando. Sentimos que nadie nos puede ayudar en nuestro problema. Estamos solos. Difícilmente alguien podrá ayudarme. Parece que todo se terminó. Parece que ha llegado mi final. Y en una forma trágica, desesperante. Y llega gente a meterse un balazo en la cabeza o en el corazón, o a tirarse de 4 o 5 pisos, o a tirarse de un puente, o a echarse de a un troque. Recuerdo que la hermana Estela y yo estábamos comiendo tacos en el ferrocarril. ¿Te acuerdas, Estela? Estábamos en el ferrocarril comiendo tacos. Estábamos en la número 1, cuando de pronto oímos un grito. Un hombre de los indigentes delante ahí de nosotros se le echó a las ruedas a un semán, de esos que iban despacito porque hay alto, allí delante de nosotros. ¿No, Estela? Lo hizo pedazo, lo reventó como naranja. ¿Qué traía él en su mente? ¿Qué estaba pensando ese hombre? ¿Qué piensa el pastor, el hijo de Dios, el mundano, el que sea, que se suicida y se quita la vida? Llegaron a un shock tal que ya no hay más nada para ellos. Así estaban los apóstoles. A muchos piensan suicidarse, muchos piensan renunciar, otros se adrogan, se amargan, otros simplemente esperan lo peor, resignándose al final de todo. ¿Cómo se siente aquella persona que el mañana va al médico y el médico le dice: estás inundado de cáncer, te quedan días de vida? ¿Qué pasa con aquella persona que lleva a su niño, a su bebito enfermo para que lo revisen y le dicen tiene leucemia y no tiene esperanza de vida? ¿Qué siente aquella persona a la que le dicen tu hígado no sirve, tienes páncreas con cáncer, no vas a vivir? ¿Cuánto ha habido un momento así que tu economía se acaba, que tu economía, tu negocio tienes que cerrar todo, fracasaste en todo, y esa desesperación que tienes cuando tienes que pagar algo y no tienes con qué, y eso se repite una y otra vez? Estás en quiebra total, económica, moral, física, emocional, espiritual, quiebra total. Estás encerrado y de pronto aparece Jesús. Dile al paralítico, pregúntale al paralítico que tenía 15 años sin caminar y en una campaña es sanado. Pregúntale al ciego que no miraba y en una campaña recobra la vista. Pregúntale al sordo que nació así y de pronto comienza a escuchar. Pregúntale a alguien que está así y conocerás lo que los apóstoles sintieron. Es verdad, Él ha resucitado. Es verdad, Él resucitó. Dale el aplauso al Señor. Es verdad, dice, Él existe. Es verdad, Él es real. Pregúntale a alguien así, verás, y podrás comprender lo que los apóstoles sintieron cuando lo vieron. Oye, Él va a llegar a tu vida en el momento en que más lo necesitas. Amigo, amiga, si tú estás pasando por algo así, déjame decirte, hermano, hermana, es verdad, Jesús resucitó.
Es verdad. Él es real. Él existe y vive para siempre. Es verdad. Y Él está aquí entre nosotros hoy. Dale el aplauso que Él te está mirando. Y dile gracias, Señor. ¿Cuántos pueden decir gracias, Señor? ¿Cuántos le pueden decir es verdad? Tú resucitaste, Señor. Le damos la honra y la gloria a Él en este día precioso, que a mí me da firmeza y seguridad para seguir adelante hasta que se me acabe la cuerda, la mecha, hasta que se acabe la flama. Hermano que nos miras por internet, por las redes sociales, quiero decirte que si tu vida se encuentra como los apóstoles en ese instante, escondidos, sin ilusión, sin esperanza, llenos de temor, llenos de terror, porque las circunstancias eran amenazantes y de muerte. Tú que estás ahí mirándonos, si te encuentras en esa circunstancia también, Jesucristo resucitó y trajo esperanzas de vida para nosotros. Busca al Señor y seguramente lo encontrarás, y tu vida también se llenará de regocijo. Dios te bendiga.